Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su entrega de electrónica funcional. En esta ocasión vamos a trabajar con la clase o el video sobre detección de fallos en prácticas de electrónica. Vamos aquí a aprender a medir y analizar circuitos cuando estos no funcionan como se espera, pero nos vamos a referir a los circuitos montados a nivel de Project Board, construidos en el Project Board o en el Proto Board, como muchas veces se conocen, que generan un gran dolor de cabeza a los estudiantes, a los técnicos, ingenieros que hacen sus pruebas de laboratorio. Y al estos circuitos no funcionar, pues se preocupan demasiado. Así que en este video vamos a aprender cómo medir estos circuitos, cómo determinar fallos, cómo analizarlos y repararlos hasta que funcionen. Antes de proseguir, les sugerimos suscribirse a nuestro canal Electrónica Funcional. En este canal damos temas, impartimos clases, charlas, presentamos todo tipo de consejos sobre electricidad y electrónica que los ayudará en su práctica. Traemos un tema semanal, así que contamos con su suscripción. Así que comencemos ya. Fíjense, para determinar las fallas y analizar esas fallas, vamos a trabajar con mediciones importantes que realizar, porque es a través de las mediciones que podemos determinar los fallos o errores en los circuitos. ¿Y qué tipo de mediciones vamos a trabajar? La primera es mediciones en frío. Se le llama mediciones en frío a las mediciones de continuidad que se hacen en los circuitos y estados de componentes. Prácticamente las mediciones en frío son aquellas que se hacen a los circuitos y a los componentes cuando estos no están energizados, o sea que no hay energía presente. Por eso se le llama en frío, se utiliza ese término. Vamos también a trabajar con las mediciones en caliente, que será entonces lo opuesto. Las mediciones en caliente trata sobre la medición de voltajes y corrientes y el análisis de resultados de estas mediciones. Es decir, que cuando un circuito está energizado y funcionando, bueno, funcione o no, podemos medirle a este voltajes o corrientes en determinados puntos críticos y el análisis de los resultados de las lecturas de esos valores de voltajes y corriente nos ayudan a llegar al traste de cuál podría ser el inconveniente. Bien, entonces vamos a iniciar. Para iniciar, obviamente, tenemos que traer un circuito, ¿no?, de prueba, de muestra, que en nuestro caso traemos este simple circuito que es un oscilador PWM hecho con el famoso IC555. Pude haber traído otro circuito, pero traje este porque contiene varios componentes que se utilizan bastante en electrónica. Contiene circuitos integrados, que en este caso sería el 5.5, transistor, un dispositivo de salida, un actuador como lo es un motor, y los diferentes componentes que se usan en electrónica como diodos, resistencias y capacitores. Y los que no recuerdan lo que es un oscilador PWM o no saben hasta este momento, les recomiendo ver un video en nuestro canal, sobre todo el video que tiene que ver con transistores MOSFET. Allí lo explicamos con lujos y detalles lo que es un oscilador PWM, pero a grosso modo y de forma resumida, le digo acá que es un oscilador que puede variar el ancho de pulso entregado, en este caso acá a la salida, en el pin 3 del 5.5, y por lo tanto se puede variar la velocidad del motor variando este potenciómetro, de manera que variando este potenciómetro se varía el ancho de pulso de la frecuencia, no la frecuencia, sino el ancho de pulso de esa señal que tiene frecuencia que se entrega a la salida del 5.5, y por lo tanto se puede variar la velocidad del motor sin comprometer altas cantidades de corriente ni dispositivos de potencia. Esa es la grandeza del oscilador PWM. De manera que este es el circuito o diagrama esquemático que tenemos que montar en un Project Board. Vamos a suponer que esto lo tenemos que montar en un laboratorio. Ya yo lo monté, mis estudiantes han montado este circuito, se supone que funciona si todo está en orden, bien conectado y si todos los componentes están en buen estado. Bien, entonces vamos a montarlo en un Project Board y vamos a analizar qué pasaría si no funciona, dónde podría o pudiera estar la falla, que de eso se trata este video. Bien, así que aquí lo tenemos, el oscilador PWM. Fíjense que acá le tenemos el esquemático que vimos en el slide anterior, y acá tenemos un Project Board con todos los componentes, o sea, exactamente ese esquemático está montado acá en ese Project Board. Los que están viendo este video y no recuerdan
o aún no saben cómo funciona un Project Board, les recomiendo aprender primero esto. Pero rápidamente le digo que el Project Board tiene 3 zonas, que son la zona de los extremos, aunque aquí hay 2, pero vamos a llamarle extremos, ¿verdad? Sería este extremo de aquí arriba, acá abajo, y la zona del centro. Todo esto que es donde se monta el circuito, y generalmente se utiliza esto para ordenar y colocar la alimentación. Aquí las uniones de los pines están todo horizontalmente, así como me estoy moviendo, y en toda esta zona los componentes donde están montados están unidos verticalmente, excepto acá en este puente del centro. Todo esto aquí no hay unión, de manera que ahí hay unión en estos 5 puntos. Aquí se interrumpe la unión y aquí vuelven a juntarse hasta acá. Y les recuerdo que en los laterales está horizontalmente. Bien, dicho esto, pues vamos a confirmar entonces sobre las mediciones que hablamos. Recuerdan, mediciones en frío y medición en caliente. Para hacer la medición en frío, habría que quitar en este caso esta pila o batería, o simplemente quitarle un pin, de manera que el circuito no se energice. Y podemos medir continuidad. Por ejemplo, si yo quiero saber que el pin, fíjense que aquí en el circuito está el pin 4 y el pin 8 conectados entre sí. Aquí se hace a través de este cable, de este jumper, como se le llama, que fíjense acá, este rojo que va desde el 8, este es el pin 1, ¿no? El pin 1 del 5.5, desde el 8 hasta el 4. Entonces, si yo pongo mi tester, obviamente aquí este tester, este multímetro, está en la escala de voltaje, ¿no? En este caso voltaje DC, habría que ponerlo en la escala de ohmio, sobre todo buscar el símbolo acústico, ¿no? De sonido. Entonces, tendría yo que poner mi sonda, una acá y otra acá, y entonces ahí, si pita, si suena, pues obviamente el jumper está bien. ¿Por qué? A veces es importante tomar en cuenta esta medición, porque a veces los jumpers lo vemos así, bien bonito por fuera, pero por dentro están abiertos, o sea, están desconectados. Y el cobertor el aislante de plástico externo no deja que lo veamos bien. Entonces, recuerdo que para que puedan hacer las mediciones, por ejemplo, estas resistencias, si tienen duda de su valor, lo primero que deben saber es el código de colores, ¿no? Es de 1 kilo ohmio, pues le miden el ohmiaje. Muchas veces los componentes montados, fíjense, esta resistencia acá de 1 kilo sería esta, ¿no? Que va desde positivo al pin 7, ¿no? Que es igual que a la unión de los diodos, cátodo y ánodo de esos 2 diodos. Esa conexión de acá, pudiera alterar el valor de la resistencia si la medimos montada en el circuito, de manera que es conveniente siempre levantar un pin, no importa cuál sea, puede ser este o puede ser este, y medir con ese pin al aire, contra el otro pin, medirle su resistencia, ¿no? En ohmios. Tiene que medir 1 kilo o cerca de 1 kilo, tomando en cuenta la tolerancia, que en este caso es 5%. Bien, entonces fíjense, la medición en frío nos ayuda a saber que todo está bien conectado. Este circuito es muy simple, pequeño. Pudiéramos medirlo todo, incluso medirle continuidad a todo para verificar que todas estas conexiones están bien hechas. Ahora bien, cuando los circuitos se vuelven más grandes, más complejos, y es tedioso estar midiendo la continuidad a cada componente, el que pueda hacerlo, pues lo hace, pero si no, entonces hacemos un chequeo rápido de vista, comparando siempre, y aquí quiero detenerme a decir algo. Fíjense, yo he visto en las prácticas de mis alumnos que muchos alumnos montan el circuito en Project Board y no tienen a su lado el diagrama esquemático. Esto es un error, esto es una mala práctica. Siempre, por eso lo quise aquí colocar de esta manera, siempre que montemos un circuito en Project Board, debemos tener al lado el diagrama esquemático, porque simplemente nosotros lo que vamos a hacer acá es una conexión, una interconexión de componentes tal cual se puede ver acá, ¿no? Porque si acá lo analizamos y funciona, esto también pudieras en un segundo paso, o en un primer paso, mejor dicho, hacerlo en un simulador. Si ya funciona a nivel de simulador, significa que el circuito es funcional, que lo conectaste bien, que todos los componentes van donde van, o van donde deben de ir, ¿no? Para decirlo mejor. Y luego, pues entonces acá lo interconectas de forma física en el Project Board. Bien. Ok, vamos entonces a suponer que el circuito está funcionando, que el motor está girando y que a través de este potenciómetro puedo variarle la velocidad. Pero vamos ahora a las mediciones en caliente. ¿Y qué pudiéramos medir? Antes de decirle qué pudiéramos medir, fíjense que el tester lo tengo en voltaje. Le digo tester, pero es el multímetro, ¿no? En DC. Y fíjense que la sonda o cable negro, que es el negativo, fíjense que lo dejo fijo
Para los análisis yo siempre recomiendo dejar fijo el cable negativo del multímetro para medir voltaje, fijo a negativo, y moverme en diferentes puntos con el positivo. Vamos a ver, por ejemplo, yo lo conecto ahora al pin 8, que obviamente está unido con el 4. ¿Y qué me mide aquí el voltímetro? 9.35. Vuelvo y le digo, estamos suponiendo que el circuito está funcionando bien. O aunque no esté funcionando, si únicamente está conectada la batería y estos componentes así como están, aunque el motor no gire, si todo va bien, ahí en el pin 8, le está llegando el voltaje de alimentación. Y usted dirá, bueno, pero es 9 voltios, ¿por qué aquí me marca 9.35? Entonces aprovecho para decirle que pocas veces, si una batería está buena y está bien cargada, te va a medir exactamente 9, o sea, 9.0. Generalmente te mide un poco más, ¿no? Que ese es un voltaje flotante y producto de que este circuito no consume mucho. Entonces te va a medir 9.35. Te puede medir un poco más o un poco menos dependiendo del estado de carga de la batería o del consumo del circuito. Bien, fíjense otra cosa que quiero resaltar aquí. Fíjense que la sonda positiva del tester la estoy poniendo directamente al pin 8. O sea, la estoy poniendo acá, al pin 8. Fíjense ese positivo que va al pin 8. Muchas veces he visto también alumnos técnicos analizando circuitos y me dicen, pero el voltaje está entrando, está aplicándose bien, pero lo miden acá. O lo miden, por ejemplo, en este punto de la resistencia o en este punto de este jumper. Muchas veces el jumper está mal conectado, o sea, no entró bien aquí en el agujero, en el hoyito, o el jumper puede estar abierto. Si la sonda la pones ahí, te mide el voltaje, puede ser que no le llegue al IC, aunque midas acá. Entonces, por eso yo siempre recomiendo medir el voltaje directamente en el pin donde se aplica el voltaje. Así estamos conscientes de que le está llegando al IC y con esta medida ya nos dimos cuenta de que este jumper está bueno y que el board está bueno y que la batería también está en buen estado. Bien, vamos a hacer otra medición. Fíjense que el pin 1 acá, mírenlo acá, el 1 va a tierra o negativo, ¿no? Y si nos fijamos en el board, el 1 sería este a través de el board, en esta columna de hoyitos. Este sería el jumper que me lo lleva a negativo, porque aquí el negativo, fíjense que es el que va a la batería, y recuerden que toda esta línea está conectada horizontalmente. Bien, entonces, ¿qué pasaría si yo, aún teniendo el negativo del multímetro conectado al negativo de la batería, si yo hago esto? Fíjense que yo puedo también, un poquito para atrás, acá. Aquí entonces conecto el positivo del multímetro, lo conecto al pin 1, que es, si se fijan, vuelvo y repito, es el negativo de mi circuito. Fíjense que esta línea que está acá, vuelvo y repito, que están en esta zona, en el board, unido horizontalmente a través de este jumper, le llega el negativo al pin 1. Y si se fijan, está midiendo ahí 0.12. Pero ¿qué pasa? Es que estoy confrontando negativo contra negativo. Ahí no hay diferencia potencial. Ahí incluso idealmente debería de medir 0.00, pero mide 0.12 producto de las resistencias diseminadas entre el mismo board, el jumper, etc. Pero es un voltaje bajo, ¿no? 0.12. Si mide ese 0.12 es porque, o 0, es porque la tierra está bien conectada. Ok, si ahí el tester hubiese medido 2 voltios, 3, 4 o más, hay problema de conexión, o el jumper está en mal estado o el board está en mal estado, porque estoy midiendo negativo versus negativo, que idealmente debe de dar 0. Bien, eso es si todo está en orden, debe de medir ese voltaje o menos. Ok, veamos otra medición. Miren, ahora llevé mi cable, fíjense que el negativo del multímetro lo he mantenido siempre en el negativo, no lo he movido para nada. Ahora llevo mi positivo, mi sonda positiva al pin 3. ¿Quién es el pin 3? La salida del IC. ¿Y qué está midiendo aquí? Está midiendo 4.25 voltios. Entonces, ahora voy a explicar algo. Ahí pudiera medir eso que está midiendo, pudiera medir un poco menos o podría medir un poco más. ¿De qué depende lo que va a medir? Depende del funcionamiento, como esto es un oscilador PWM, del estado de los pulsos que esté mandando. Ahora, ¿qué no debe medir en el pin 3? No debe medir 0, ni 0.12, ni 0.15, o sea, próximo a 0 no debe medir, porque entonces me va a significar, quiere decir
que el pin 3 no está sacando nada, no está funcionando el IC. Pero tampoco puede medir un voltaje igual al de la alimentación o muy próximo a la alimentación. O sea, si aquí midiera 8.5, 8.75, 9 voltios, no está bien, porque entonces un IC trabajando por su salida no puede sacar exactamente la alimentación ni cerca de la alimentación. Eso me indica a mí, cuando me mide estos valores medios, puede ser un poco más, un poco menos. Por ejemplo, ahí podría medir también 2.75, 3.5, 6.5, dependiendo del ancho de pulso. Si no es un oscilador PWM y solo un oscilador simple, también va a medir un voltaje medio conforme a la alimentación. ¿Y por qué ese voltaje varía en función de, en este caso, qué PWM de eso? Bueno, les recuerdo que PWM es una señal. Fíjense acá que hay 3 señales. Si se fijan, las señales, todas las 3 duran el mismo tiempo, pero en esta señal de arriba, el pulso on, el pulso de arriba, dura menos que en esta otra señal, y sucesivamente esta dura menos que en la tercera señal, de manera que ahí se va anchando, que aquí el pulso está estrecho, aquí está medio y aquí está más ancho. Entonces, el voltaje promedio, fíjense que estoy midiendo en DC, el voltaje promedio que va a medir en DC el multímetro va a variar en función del ancho de ese pulso. Es por eso que es importante comprender la lectura del multímetro. Bien, vamos ahora a hacer mediciones en caliente, ¿no? Mediciones de voltaje contra el transistor. Fíjense, aquí estoy midiendo lo que es la base, me mantengo en el negativo, nunca lo he movido, la sonda negra, la negativa, pero ahora mido en la base del transistor. Fíjense cómo está midiendo, 0.72 voltios. Si nos vamos al circuito, se fijan que es un transistor NPN y su emisor está a tierra. Aquí les recuerdo que hay un diodo, ese diodo interno de base emisor, denominado diodo de base emisor, tiene su ánodo, refiriéndome al diodo, ¿no?, interno, su ánodo de parte de la base y el cátodo de parte del emisor. De manera que aquí lo ideal es medir 0.7. Bueno, puede medir un poco menos, un poco más. Algunos transistores miden 0.60 y algo. Puede llegar incluso hasta 0.8, pero no más de ahí. Si mide así en esta configuración, quiere decir que el transistor está bueno y que el IC está enviándole voltaje. Bien, ¿qué pasaría entonces si me mide ese valor? 3.85. Fíjense que sigo midiendo en la base, de base a tierra o negativo. Bueno, esa lectura me dice que ahí hay un problema. O el voltaje que está enviando el IC por el pin 3, aquí puede que haya un falso contacto, o la tierra, incluso la tierra del, mejor dicho, más que ese voltaje, el negativo del transistor que va aquí al emisor puede ser que esté defectuoso o que no esté bien conectado. Bien, porque lo ideal es que mida, como midió anteriormente, entre 0.6 y 0.8 voltios. Pero vamos a suponer que el jumper está bueno, que esa resistencia está buena, que no está desvalorizada, que toda la conexión que va a la base del transistor está bien. Lo que puede entonces causar esta medida es que la unión base-emisor, el diodo que se distribuye ahí dentro, esté abierto. Fíjense aquí como lo marco con una X. Si ese diodo está abierto, es como que se rompe la conexión interna y es como que esta resistencia en este punto, la de 470 ohmios, quede al aire. Entonces yo estaría midiendo entre tierra y ese punto, porque ya la conexión base-emisor, el transistor no está. Entonces se dice ahí que es un transistor con unión base-emisor abierta. O sea que esa medida, una medida así, el voltaje puede ser un poco más, un poco menos, pero si subió de 1.5 voltios es porque el transistor tiene esa unión abierta. Repito, asumiendo que este jumper está bueno y que esta conexión de resistencia de base también esté bueno. Bien, ¿qué pasaría entonces si ahora en la misma base del transistor la medida ahora es menos que 0.7? Es de 0.12. ¿Se acuerdan cuando midió 0.12? Sí, cuando lo teníamos en el pin 1, que es la tierra del IC. Si la base del transistor, fíjense allá directamente en la base, no estoy diciendo ni de este lado de la resistencia, ni en el IC, sino directamente en la base, si la medida me mide 0.12 o menos, 0.05 o 0.00, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el transistor está en cortocircuito
de base a emisor. Aunque yo puse el jumper por acá afuera, pero significa que está unido por dentro, está en un cortocircuito, la unión base emisor. Entonces, ¿por qué me mide ese voltaje? Porque si es un corto, estoy midiendo el voltaje paralelo a un cable, prácticamente, o a una resistencia muy baja. Y les recuerdo, eso es electrónica básica, que en paralelo a un cable o a una resistencia muy baja, donde pasa baja corriente, no puedo medir una gran caída de tensión. Bien, así que eso significaría que el transistor está en corto de base a emisor. Sigamos. Vamos a hablar ahora de protección y precauciones. Si todo está bien ensamblado, si todo está bien armado, debemos de tomar ciertas protecciones porque a veces hay errores humanos que cometemos. Por ejemplo, fíjense, aquí puse un diodo. No sé si vieron el cambio. Le voy a dar un poquito para atrás. Ahí hay un jumper que va desde el positivo. Recuerdo que toda esta línea es positiva. El positivo al pin 4. Mírenlo acá. El 4, al pin 8. Este es el pin 8. Pero el 8 y el 4 se conectan a través de este jumper. Pero ese cable es el que lleva esta conexión de acá. ¿Lo ven? Entonces, si yo hago esto, ahí apareció un diodo con el cátodo de este lado. En el circuito el diodo quedaría así. Fíjense, ese sería el diodo que viene desde los 9 voltios. Su ánodo entra positivo y de este lado entonces tengo el pin 4 y 8. Entonces, ese diodo va a proteger de que muchas veces yo recomiendo a mis alumnos poner este diodo siempre en la alimentación de los IC. ¿Por qué razón? Porque a veces esta batería muchas veces se confunden algunos estudiantes o puede venir también de una fuente de laboratorio y en vez de poner el positivo acá y el negativo allá abajo, lo ponen a la inversa. El negativo lo ponen donde va el positivo y el positivo lo mandan a donde va el negativo. Entonces, lo IC, el 5.5, los IC digitales, algunos microcontroladores, prácticamente se queman, se dañan inmediatamente cuando le entra alimentación al revés. Entonces, este diodo evitaría que si aquí está un negativo, como los diodos son unidireccionales, ese negativo quedaría aplicado al ánodo, acá, ¿no? Y por lo tanto, no conduce. De manera que eso sería una buena protección. ¿Qué debemos de tener en cuenta cuando conectamos ese diodo? Lo siguiente. Si esta batería es de 9 voltios o un poco más de 9, fíjense que acá en el cátodo del diodo, o sea, de tierra al cátodo del diodo, ahora mido 8.32. ¿Por qué? Porque el diodo, haciendo su función, va a hacer una caída de 0.7 voltios aproximadamente. Y pues vamos a decir que esa es la pérdida que vamos a tener por mantener el circuito protegido contra inversión de polaridad. Este otro diodo, ya les recuerdo, lo hemos explicado en otros videos de nuestro canal, se pone, que sería este, para evitar la fuerza contraelectromotriz de esta carga, que es un motor, una carga inductiva. Cuando el transistor lo manda a apagar, se genera un pico inverso, o sea, con negativo acá, positivo acá, y el diodo cancela ese pico, evitando que se pueda averiar el transistor. Eso es la función de este diodo. Pero el que estamos hablando, es para proteger el IC contra inversión de polaridad. Bien, hasta aquí llegamos. Les recordamos suscribirse a nuestro canal Electrónica Funcional, enseñanza simple y amena. Cada semana le traeremos un nuevo tema. El que ha llegado hasta acá viendo este video puede escribirnos en los comentarios qué le pareció el video y escribirnos también de qué otro video, qué otra explicación, qué otro tema pudiéramos traer a nuestro canal. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima.